La pregunta que todos están haciendo: ¿qué es lo que va a pasar en la industria de bienes raíces? ¿Bajarán los precios? ¿Bajará la industria? ¿Caerá la industria de bienes raíces como lo vimos en el 2007? Realmente no sabemos, pero lo que sí tenemos es información y en eso podemos hacer proyecciones de qué es lo que sucederá. Definitivamente durante los 2 últimos años hemos tenido cambios en nuestra vida que literalmente nos han estrujado nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras emociones, y hemos descubierto diferentes talentos y maneras de vivir. Lo que sí no cambia es la necesidad de un lugar donde vivir. Por eso yo digo que la industria de bienes raíces seguirá siendo una necesidad independientemente de las circunstancias. Bienes raíces ha tenido unos cambios obviamente económicos. Cuando sucedió la pandemia vimos un cambio muy fuerte que son los intereses. Los intereses en aquel entonces bajaron y hacían que la gente pudiera calificar. Eso fue al principio de la pandemia. Hoy en día los intereses están más altos comparados a esos momentos. Obviamente los intereses son basados en información de cada quien. ¿Qué es lo que pasó en el 2007? Hay que entender que es una recesión y que es una housing crisis, una crisis hipotecaria. Son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Una recesión en sí es la economía o el problema de la industria, y la industria obviamente donde esté ese problema, que en este caso en el 2007 fue sobre las viviendas, sobre bienes raíces. Al día de hoy mucha gente aún no entiende en sí cómo pasó y piensan y proyectan que va a pasar lo mismo que lo que pasó en el 2007. Honestamente no sabemos, pero como te digo, podemos basarnos en información, en lo que pasó ese momento y en lo que está pasando al día de hoy. Vamos a regresarnos al 2007. En aquel entonces aplicar para un préstamo hipotecario era mucho más fácil y accesible. Fui testigo de gente que obtuvo préstamos que no podían pagar genuinamente mes tras mes. ¿Qué significa eso? Que los bancos no tenían tantas reglas como las tienen hoy y le prestaban a la gente dinero que genuinamente no podía pagar mes tras mes. ¿Qué significa eso? Que fue creciendo lo que le llamamos la burbuja económica. Había tanto crédito, tanta gente con préstamos que no podían pagar, que llegó al punto donde obviamente esa burbuja tuvo que reventar. Desafortunadamente mucha gente fue afectada, pero eso fue bajo la industria de los préstamos, y obviamente los préstamos son sobre las propiedades. Por eso nos lleva a entender que el problema fue bajo las casas, pero el problema no fueron las casas, el problema fue la industria de los préstamos en el 2007. Ese realmente fue el problema. Ahora, si nos adelantamos hoy al 2022, podemos darnos cuenta que la manera de generar préstamos es muy diferente. Se han creado regulaciones y reglas nuevas para los compradores que están obteniendo un préstamo. Hoy en día no es tan fácil obtener un préstamo de bienes raíces. El banco se quiere asegurar que tú tienes la capacidad económica mensual de pagar ese préstamo de regreso, obviamente basado en tu ingreso, basado en tu crédito y en tu deuda. Esos son los 3 factores principales. No es todo lo que el banco revisa, pero hoy en día el banco se va a asegurar. ¿Por qué? Porque quiere asegurarse que tú puedes pagar ese pago mensual genuinamente y sin ningún problema. Obviamente, comparando la estructura de préstamos del 2017 al ahora 2022 es completamente diferente. Viendo el mercado al día de hoy, también podemos ver que no hay muchas propiedades. Por mucho tiempo hemos estado acostumbrados en el área donde vivimos. Y a lo que voy es, en Estados Unidos hay una necesidad de propiedades de 4.5 millones. Y obviamente, hablando del mercado de Las Vegas, que es donde yo tengo mi negocio, obviamente basado aquí, la demanda sobre propiedades es muy alta. ¿Qué significa eso? Que hay muy pocas casas y hay muchos compradores. Hay muchísima demanda bajo estas propiedades. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Obviamente las propiedades siguen subiendo porque no hay producto. Hay muchos compradores, no hay producto, y los vendedores obviamente tienen la tendencia a subir de valor la propiedad. Eso mantiene el movimiento de bienes raíces que siga creciendo. ¿Cuándo es cuando el mercado se ve en peligro? Realmente es muy fácil de entender. No se basa por los años, no se basa porque ya es tiempo de que pase una recesión, ya es tiempo de que caiga el mercado. No funciona de esa manera. El mercado se ve en problemas cuando hay mucho producto y no hay compradores. Literalmente eso es lo que pasó en aquellos tiempos cuando
cuando hubo esa recesión. Si analizamos las últimas 5 recesiones de Estados Unidos, podemos notar algo muy interesante y te lo quiero mostrar. Vamos a regresarnos 5 recesiones atrás. En 1980 vemos que las propiedades subieron 6.1%. En 1981, que hubo otra recesión, 3.5% subieron en valor. En 1991 bajaron menos 1.9%. En el 2001 subieron 6.6%. En el 2008, lo que estábamos hablando anteriormente, bajaron 19.7%. Ese fue obviamente el housing crisis. Obviamente podemos basarlo en la industria. Hay que entender que una recesión es el problema económico, lo que hablábamos hace un momento. Ahora, la pregunta es, ¿va a caer el mercado de bienes raíces? En mi opinión, al día de hoy, basado en esta información y en lo que vemos día tras día, no. Tenemos una lista de compradores motivados, listos para comprar, pero tenemos un pequeño detalle. No hay propiedades, no hay suficientes vendedores dispuestos a vender su propiedad. Por muchísimas razones, obviamente la gente tiene diferentes motivaciones. Posiblemente la gente ya está acostumbrada a trabajar de casa, ya está acostumbrada a laborar y a poner más tiempo en su propiedad. Y obviamente bajo las circunstancias obvias, nuestros cambios de vida con esto de la pandemia fueron algo que nos enseñó a vivir de una manera diferente. En mi opinión, el mercado está sólido en cuestión de que va a caer o no va a caer. En este momento no hay ninguna seña de que el mercado vaya a caer. Ahora, si tú piensas que va a caer el mercado, que va a haber un cambio, posiblemente sí. Es natural que haya ciertos movimientos económicos dentro de la industria para seguir motivando a la gente a seguir comprando y vendiendo propiedades. Es una industria multimillonaria. Literalmente es una de las industrias más grandes que tenemos en Estados Unidos y en el mundo, y por una sola razón: es una necesidad. No importa si el mercado sube o baja, estoy seguro que tú y yo necesitamos un lugar donde vivir. Mi nombre es Alex Pasos, soy agente de bienes raíces, prestamista hipotecario y inversionista en Las Vegas. Me encanta dar esta información y ayudar a la gente que entienda el juego de bienes raíces. Si tienes alguna pregunta o algún comentario, te invito a que tengas la libertad de poner tus comentarios, y quiero pedirte un favor: que te suscribas a mi canal. Quiero que esta información la tenga más gente. Me encanta hablar de este tema porque sé que todos tenemos la capacidad de poner nuestros pies e invertir en bienes raíces. Y recuerda que tú tienes el poder.